Esto es Por Fe. Un podcast del IBM. Yo soy Renato. Yo soy Mateo. Y yo, José. Bienvenidos a otro capítulo de Por Fe. Y es un gusto poder contar en esta ocasión con un hermano que nos va también a acompañar y mirar cómo Dios ha obrado en este tiempo también que Él estuvo sirviendo ahí en el IBM. Así que no quiero cansarles más y quiero presentarles, y bueno, más bien Él se va a presentar. Él se presente. Sí, que se presente, cuál es su nombre, casado, soltero, bueno, algunos detalles en cuanto a su vida personal. Bienvenido. Gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Me llamo Renato Albornoz, soy chileno, mi esposa ecuatoriana, soy casado y tengo 2 hijos, Huguito y Joaquín. Y gracias a Dios llevo 20 años acá en el Ecuador sirviendo al Señor. No, Qué querido bien. poder escuchar. Bueno, ya en la introducción nos dijo, ¿no?, la cantidad de tiempo que está acá sirviendo al Señor aquí en nuestro país, en Ecuador. Y es bastante. Y claro, y es bastante. Y queremos un poquito comenzar ya este tiempo de conversatorio, ¿no?, preguntándote, ¿no?, cómo fue, cuándo y cómo fue ese momento en el cual tú decidiste no solo formar parte de lo que es el IBM, sino en especial formar parte ya de lleno al servicio a Dios. Señor. Muy buena la pregunta, y fue justamente aquí en el Ecuador. En el año 2003, la misión me invitó a construir una pista en la zona de Ónsole, en Selva, y fue bien interesante porque decidí venir a servir, y dije voy a dar 4 meses al Señor, y como que eso era suficiente y era algo espectacular, nadie lo había hecho. Y estando construyendo, no estuve 4 meses, estuve 6 meses. Y en ese tiempo, metido en la selva, Dios me llamó. No lo supe ahí, Claro. pero Dios me llamó a servirle. Y eso porque cuando llegué a Chile después, yo sentía un deseo tremendo de servirle al Señor. No sabía cómo, no sabía cuándo y no sabía dónde, Claro. pero estaba trabajando. Yo trabajaba en construcción, y estando trabajando, que era mi pasión, me sentía incómodo y los trabajadores me decían, ¿por qué se ríe solo? Y era que me acordaba de lo que había vivido Claro. en esa experiencia, de esos 4 meses y después 6 meses sirviendo al Señor. Tal vez había un fuego como de Jeremías, ¿no?, en el corazón que ardía por el deseo de servir al Señor, supongo, después de la Sí, experiencia. muy fuerte, Ajá. muy fuerte. Empezaste construyendo una pista de aterrizaje en la selva. Sí, ¿Ya? sí. ¿Y cómo fue entonces llegar al IBM? Bueno, yo volví a Chile y me estaba esperando la constructora donde trabajaba. Y como te decía, me sentí incómodo, inquieto, y empecé a idear cómo servir allá. Y pensaba en construir un campamento, con mis hermanos tenían Claro. un terreno, pero justamente 4 o 5 meses después que yo me fui de acá del Ecuador, don Daniel fue a Chile. Y bueno, lo recibí y era como recordar con ellos, y no me quería despegar de ellos porque era recordar lo que había vivido acá en el Ecuador, las experiencias, y así que fue muy lindo. Y don Daniel me hizo una pregunta y me dice, ¿tiene pensado servir al Señor? Y yo le dije, gracias por la pregunta. Sí, y eso es del Señor. ¿Y sabes dónde? No. ¿Y sabes cómo? No. Poco. Y me dice, le quiero invitar a servir al Ecuador. Y sabes que sentí una paz tan grande que yo dije, sí, estoy dispuesto. De una, sin dudarlo. No, sin dudar. Era como la respuesta que necesitaba yo, porque yo estaba orando al Señor de que me mostrara qué hacer conmigo. Eso. Y sin saber qué cosa específicamente ibas a hacer.
¿O sí te dijo algo No, más o no, menos? no me importaba, yo venía a servir, Lo que sea. pero me dijo que quería que yo construyera en la selva. A eso venía. O sea, tú llegaste acá, digamos, por Ecuador, a Ecuador por cuestiones de De construcción. construcción en la selva. Claro, él me Ah, dijo que había muchos proyectos para construir en la selva y que caso yo podía ser parte de eso y yo le dije, no, sí, Claro. única. Bueno, Cuéntanos un poquito, me llama mucho la atención porque sé que ya es varios años que estás acá en Ecuador. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Ecuador, cuando Dios te llamó al servicio completo? 33 años. Ah, joven. Y sí, 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 sí. Y vamos un poco a decir a los que nos escuchan, ¿no? El hecho de poder pensar en la edad. A veces uno, o a veces muchos creyentes o personas, ¿no? Dicen, bueno, voy a trabajar un tiempo y ya cuando tenga mis años y una posesión, voy a dedicar mi tiempo al Señor. Y a veces no necesariamente pensamos cuando somos jóvenes, sí, como fue en tu caso, ¿no? Que Dios te llamó a esa edad. Qué lindo. ¿cómo se da en sí ya la llegada al IBM como tal? ¿Qué empezaste haciendo en el IBM? Porque nos dices que construiste una pista en la selva, pero ya como tal en el instituto, en el IBM. Bueno, yo cuando llegué acá al Ecuador, había que probar la pista y para eso Ujú. tenía que ir el piloto de alas de socorro y probar la pista y estábamos en ese proyecto, pero don Daniel me dice un día que se juntó conmigo, me dice, joven, usted no va a construir en la selva. Yo le digo, bueno, me dice, usted va a construir vidas. Yo le digo, explíqueme eso, yo no sabía lo que era eso, explíqueme. Bueno, usted va a trabajar en el IBM y va a trabajar con jóvenes, con personas. Y la verdad que yo venía con todo el primer amor, por lo tanto no me importó mucho, pero sí me asustó un poquito después Claro. porque no sabía trabajar con Con jóvenes. jóvenes. Vi cómo trabajaba el área de vida y era un desafío muy, muy grande. Claro. Y por lo tanto tuve que yo aprender mucho. En el camino tuve que aprender mucho, preguntar mucho y aprender yo, estar dispuesto yo a aprender. Ujú. Claro. Hay una de las cosas que, para que los que nos están escuchando puedan entender, ¿no? El instituto funciona con una de las áreas muy importantes, es el área de vida. El área de vida tiene varias ramificaciones. Una de ellas es la tutoría, podemos decir, personalizada de una persona encargada con los alumnos que vienen hasta a estudiar internos, ¿no? Y Renato comenzó con eso cuando llegó, ¿no? A ser aquel consejero, aquel que cuidaba, aquel que estaba atento a todas las necesidades, no solo emocionales, sino también espirituales, aún físicas, ¿no? De los chicos ahí en los cuartos. Cuéntanos cómo fue ese desafío, tu experiencia, ¿no? Cuando comenzaste, porque comenzaste como soltero ahí, ¿sí? Sí, sí. Bueno, creo que Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida. Y después, a través del tiempo, una cultura diferente, Claro. un país diferente, me puse a disposición de las autoridades acá para yo empezar a conocer también cómo se trabajaba, cómo Dios tenía que ir trabajando en mi vida primero para poder trabajar en la vida de los demás, cómo cuando yo aconsejaba también tenía que ser una realidad en mi vida. Y como tú decías, abarca muchas áreas y creo que en ese tiempo los chicos fueron como ese conejillo de India para mí, Claro. porque yo estaba aprendiendo. Mm. Y creo que la clave está en dejar ser moldeables y dejarse enseñar, porque cometí muchos errores, ¿ya? Y tuve que pedir perdón muchas veces, pero creo que Dios tenía una escuela súper avanzada y rápida vamos, tienes que avanzar, tienes que aprender, porque ellos necesitan. Y creo que eso motivó mucho a mi corazón, la necesidad de ellos. Y yo el privilegio que he tenido de una familia detrás mío, una iglesia detrás mía, una enseñanza muy fuerte detrás de todo que esto. tenía.
ya venías con algo de fundamento, podemos decir, Exacto. de lo que es la palabra. Eso fue lo que te motivó a seguir, a continuar, porque hablamos que empezaste construyendo y tu trabajo es de construcción. En comparación a venir a construir vidas, a trabajar en vidas, ¿qué fue eso que te inspiró, que te mantuvo fue el Señor, pero que te inspiró a seguir? Porque no fue fácil, nos dices. Fue No, difícil. no fue fácil, pero fueron varias situaciones que fui viendo la mano de Dios, Ya. en la cual pude decir, yo no cambio esto. Ah, O sea, ok. venía con una pasión pero ¿sabes qué? Mi pasión era construir, pero cuando yo volví a Chile de construir esa pista, esa pasión por construir ya no estaba, sino que yo quería servir al Señor y como que esa pasión se cambió. Yo no sabía para dónde. Después supe que era para servir al Señor, pero tenía tanta pasión de poder servir que a mí no me importaba dónde me mandaran. Lo que sea. Sí, que yo estaba dispuesto, es como el primer amor. Experimenté el primer amor en cuanto al servicio. Claro. Como el Señor también puede modificar tus gustos. Quizás tú estás metido en algo y tú dices, no, esto es lo que más me gusta, pero de repente llega algo y dices, no, ahora esto. Y servir Claro. al Señor. Y aprendí a ser sensible a la voz de Dios, porque podría haber dicho, no, pues si a mí me gusta construir, Claro, quiero seguir allá. Exactamente. No, creo que yo le doy gracias a Dios que Él puso sensibilidad en mí Ujú. de poder escuchar su voz y avanzar. Claro. Sí. Y creo que una de las cosas que como Renato nos menciona, siempre cuando llegas a servir al Señor, comienzas primero aprendiendo. Sí, el camino de aprendizaje y como tú decías, ¿no? Es también estar dispuestos a ser enseñados, ¿no? Y eso trae digamos, su fruto más adelante. En el caso de nuestro hermano Renato, ¿sí? Dios le permitió después ya encargarse del área de vida, ¿sí? Y ya ahondando en este tema de lo que es ya ahora desde otro bando, por decirlo así, ya con un poquito más de autoridad, más de experiencia, porque los años también traen experiencia, la dependencia en el Señor forma también experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia, no? Ahora ya desde el otro punto de vista, digamos, porque tenías un equipo también con el cual estabas ahí y trabajando. ¿Cuáles son los momentos, podamos decir, más desafiantes que te encontraste al momento de ya de encargarte del área total de lo que tiene que ver con vida? Sabes que hay un devocional que a mí me marcó y tiene relación a cuando el Señor Jesucristo dice en la oración al Padre, Juan, dice que no eran de Él, los discípulos no eran de Él, eran del Padre. Tú me los diste y no perdí ninguno. Yo cuando vi ese devocional, yo dije, bueno, los chicos no son míos. ¿Ya? Los chicos no vinieron porque los papás los mandaron. Los chicos no vinieron porque la iglesia los mandó. Así que los trajo Dios. Dios, claro. Dios los trajo. Y no son míos. Yo soy administrador. Entonces yo tengo que cuidarlo. Yo tengo que trabajar en la vida de ellos y tengo que no perderle ninguno. Yo les contaba antes a ustedes que al principio un chico me decía, no, sabes Renato, yo ya no aguanto más, me quiero ir. Ya, bueno, yo te ayudo a hacer la maleta y lo iba a bajar al terminal. Pero después decía, no, ¿cómo te vas a ir? O sea, Dios te trajo. Danos un tiempo para poder trabajar en tu vida. Y un chico que se iba, yo llegaba a la casa a llorar. Yo lloraba porque decía, ¿por qué se fue? Quizás en qué fallé, en qué fallamos, que él se fue. Y muchas veces ni siquiera teníamos la culpa nosotros, sino que decisiones que se toman Claro. en ese momento. Y quizás un poco para contrastar, ¿tienes alguna experiencia, por el contrario, graciosa que te acuerdes o que te haya marcado? ¿Alguna experiencia quizás con algún estudiante que puedas recordar y decir, ok, esto fue gracioso, fue chistoso, alguna historia? Quizás. Chistoso, no, mira, conocer la cultura para mí fue un desafío y fue muy, te diría, muy, muy lindo. Porque yo admiro mucho la cultura indígena. De hecho, yo leí los libros de los 5 misioneros, los leí ya, 2 libros leí de ellos. Por lo tanto, para mí venir acá era relacionarme con los 5 misioneros.
Ya. Claro. No decir que voy a hacer lo mismo que hicieron ellos, entregaron su vida, o sea, yo no estoy entregando nada, estoy entregando un tiempo, pero conocerlo a ellos sí. Y recuerdo que jugando fútbol, y ustedes saben que jugando fútbol siempre uno, y claro, yo soy grande y a veces medio torpe, tropecé con un muchacho y era mi aconsejado. Y después era como raro con él, como raro con él. Y después me decía, no, lo que pasa es que usted me hizo caer y yo quería cogerlo y hacerle algo. En serio, le decía, yo no sabía. Sí, pero no, ahora me doy cuenta que no. Y claro, conocer la cultura era un gran desafío. Pero llegué a amar, a querer mucho a todos los muchachos por la forma en que llegaron y después cómo se fueron, dando gracias a Dios, dando gracias por este tiempo, conociendo la Escritura, siendo desafiados a trabajar para el Señor. Y claro, no éramos nosotros, sino que Dios obrando en la vida de ellos. Nosotros solo éramos instrumentos. Sí, sí. Me parece muy, muy lindo el hecho de poder también entender cómo uno, cuando ya forma parte del ministerio, ¿no? Debe comenzar a conocer las culturas y de una otra manera también, por decirlo así, ir adaptándose a la realidad de la zona en la cual estás trabajando, que es parte de lo que es el trabajo misionero, digamos, ¿no? Obviamente sin pasar por alto lo que es las escrituras, ¿no? Ahora, dentro de lo que es esto que estás ya encargado, viste, compartiendo con lo que es a los chicos y todo eso, quisiera un poquito que nos, digamos, abras más el panorama para los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos que tú en ese momento se presentaron y que tuviste que afrontar? El hecho de que ellos se pudieran abrir, especialmente con alguien que quizás pensaba diferente, venía de una cultura diferente, que ellos se abrieran y dijeran, mira, Renato, esto me pasó. Yo tuve mucha experiencia con los chicos que iban y me decían, Renato, esto me pasó. Y yo quedaba, wow. Ahora, el desafío era no lo que yo pensaba en el consejo a ellos, sino que siempre el desafío fue qué dice la palabra de Dios. Claro. Y cómo abordar cada situación con el amor del Señor, con la paciencia del Señor y en los tiempos del Señor. Y que el consejo sea también en dependencia de Él. O sea, yo no... Entender que un consejo puede llevar a destruir, Claro. o a animar, o fortalecer el corazón del muchacho. O sea, estar consciente de eso, yo creo que me hizo postrarme muchas veces a los pies del Señor y decirle, Señor, enséñame porque yo no lo sé. Guíame porque me equivoco. Quiero depender de ti más que de mi propio conocimiento o capacidad. Eso fue un desafío porque la mayoría de las veces uno actúa a veces sin pensar. Claro. Y da un consejo y dice, uy, consejo que le di. Y Después ellos lo lo toman repiensan. como si uno Claro. Como si fuese de verdad. Exacto. Entonces, Sí, sí, sí. no ser simple y por mi cultura no hacer una broma de eso. O sea, muchas veces uno, el chileno es muy bromista y no le da importancia a algunas cosas a veces, pero ellos sí le daban importancia y yo aprender eso fue un desafío. Claro. Eso fue una diferencia de culturas. Sí. ¿Se te hizo difícil entonces y la cultura, aprender la cultura ecuatoriana? Mira, soy bien observador y por lo tanto, aún siendo un poquito difícil entenderla, quise conocerla. Ya. Quise conocerla. De hecho, los primeros años, fui muchas veces a la selva y me encantaba la selva. Observaba mucho cómo actuaban, y admiraba eso. Me gustaba eso. Me gustaban los cultos, las reuniones en la selva, en la simpleza, cómo adoran, cómo alaban al Señor con sus vidas. Eso a mí, más bien yo me estaba alimentando y eso me ayudó mucho a después entenderlos a ellos y ayudarles. ¿Cuánto tiempo más o menos te tomó desde que llegaste a decir, ok, ahora ya me siento como un ecuatoriano más? Ya les entiendo, ya soy parte. Casarse.
Cuando me casé. Cuando te casaste. Cuando me casé. Pero ahí no es más choque incluso. No, no, sabes que ha sido un tiempo muy lindo porque mi esposa tiene el mismo sentir. El hecho que tenga el sentir de servir al Señor, y ella también había sido misionera. Entonces, el hecho de que ahora sirvamos juntos, yo aprendí mucho de ella también. O sea, ten cuidado. Era como mi barómetro en el sentido de decir, mira, ayuda en esta área. Ella sabiamente me ayudó mucho para poder entender a los chicos y para poder tratarlos. Ayuda Sí. idónea. Claro, La pregunta será... pensando antes de pasar a las preguntas, quiero que no me salga la idea de acá, ¿no? Sí, Pensando ahora que ya no estás encargado del área de vida, pero también ya ahora ya Dios te ha provisto una familia, ¿no? ¿Cómo tú lograste en este caso, por decirlo así, establecer esa diferencia entre tu relación personal y tus relaciones con el ministerio? ¿No? Porque muchos, en este caso, vamos a decir, muchos misioneros han llevado muchas veces los problemas del ministerio a casa. Ahora, ¿qué tan aconsejable es o cuál sería la manera o cómo tú pudiste conllevar la diferencia, por decir, en casa y también, obviamente, los problemas y todas las actividades del ministerio? Bueno, eso lo aprendí un poco de mi papá. Mi papá fue anciano por 30 años en la iglesia allá en Chile. Y él supo, por una parte, él supo dar el tiempo necesario a sus hijos, a su esposa, a su trabajo y al ministerio. Entonces él se daba el tiempo en el día para estar con nosotros y compartir con nosotros. Entonces nunca lo descuidó. Y yo siempre dije, no quiero descuidar mi tiempo con la familia. Eso por un lado. Lo otro es que problemas en la iglesia no se van a la casa. Nosotros tenemos la costumbre de almorzar, desayunar, almorzar y merendar junto con nuestros hijos. En la mesa se habla de la familia, nuestra familia, de cómo fue tu clase, qué viviste hoy día, qué aprendiste hoy día, cómo está la comida, qué vas a hacer después. No se habla de familia, aparte de nosotros, no se habla de ministerio, no se habla de iglesia y por tanto no se habla de hermanos. Claro. Ese es un principio que nosotros establecimos con mi esposa en casa. Por otro lado, yo no llegaba a la casa a decirle, mira, tuve un problema con José. No, porque ya lo solucioné y en el caso mío como varón, yo ya daba vuelta a la página y decía, yo sigo con José. Pero no llegaba a la casa a decirle, mira, José me dijo esto y no, porque ya lo solucioné. Entonces, no me llevaba los problemas a la casa. Lo que sí me encontró muchas veces llorando y de rodillas porque sí tenía que pedirle o perdón al Señor o guía al Señor. Claro. Entonces mi tiempo era con el Señor de lo que yo vivía acá. Entonces separamos con mi esposa, es algo entre los dos, separamos lo que es iglesia, ministerio, con lo que era el tiempo de familia. Qué importante poder entender la importancia de tener un equilibrio, ¿no? Sí. Entre lo que es nuestra área personal, que es la familia, y en este caso la iglesia y también el ministerio, obviamente. No es fácil. Y no es fácil, sí, es el desafío que creo que toda familia tiene que también asumirla. Porque hace un tiempo un hermano también nos comentó un poco en cuanto a muchas de las veces, ¿no?, el estar metido en el ministerio, ¿no?, un misionero, por decirlo así, sí, muchas de las veces descuida a su familia, ¿no? Y creo que hay varios hermanos que de una u otra manera, por descuidar a su familia y dar más importancia al ministerio, a veces a sus hijos de pronto hoy no están bien, podemos decir así. Así que qué lindo poder escuchar también el equilibrio que se debe tener tanto con nuestra área familiar como también con nuestro ministerio o la iglesia. Una de las cosas que le enseñé a mis hijos también es que, mi papá es el director. No, papá es misionero y está sirviendo ahí. Pero papá, no. Papá trabaja y con un equipo que trabaja, somos es un servidor más. Sí, un servidor más. Entonces nunca les permití a ellos como crecerse porque... Claro, porque papá logró algo. No, hijo, somos siervos y usted, su responsabilidad aquí en la casa es estudiar. Usted dedíquese a estudiar, dedíquese a hacer las labores como familia.
Entonces siempre como que bajamos un poquito el perfil porque el llamado lo tuve yo, Claro. no mis hijos. Mis Mm, hijos en algún momento va a tener su fe de ellos genuina, no la fe de papá. Y claro. esa es mi enseñanza a ellos, que tengan su propia fe y que ellos decidan en su tiempo, yo voy a servir al Señor y claro, ahí puede decir en algo como mi papá lo hizo. Claro, claro. No, me Sí. parece genial. Ahora sí, las preguntas. Te explico. Saco una. Sí. Tenemos aquí un apartado, un tazón, donde tenemos preguntas aleatorias. Ok. Puede tocar cualquier cosa, preguntas muy difíciles que te pone el productor o algo muy sencillito. Aquí Una hemos sacado- sencillita. hay que ver qué sacas, pero tú tienes que escoger. Vamos a ver qué es lo que le sale. A ¿ya? ver. Ok, ¿la leo? Sí, por Sí, favor. sí. Y te la respondes. ¿Fácil o difícil? No, fácil. ¿Cuál es tu canción favorita? Ok. Yo me acuerdo un poquito una anécdota, ¿no? Que he compartido con Renato un buen tiempo, ¿no? Y compartíamos ahí en la oficina y todo eso. Siempre le escuchaba con sus canciones muy lindas, alabanzas, y justo pensaba en eso y me trae buenos recuerdos, ¿no? Ahí en la oficina, y yo en la de ministerio y Ajá. él de vida, y siempre escuchaba que ponía músicas, unos lindos himnos, y supongo que va a decir uno de ellos. Mira, es una canción que quizás no conoces. Y es una canción, un himno, que tiene que ver con el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y la primera parte del himno dice, dulces momentos consoladores los que yo paso junto a la cruz. Ese es mi himno favorito. Mm. Lo vamos a buscar, ya vamos a Sí. preguntar el título y lo vamos a poner en la Ahí en los descripción. comentarios, si alguien no sabe, que lo ponga. Pase el link. Sí. Pero es antiguo, es de los No, no importa, aquí la gente- bien antiguo. Ay, A ver, otra más. a otra de una. Sí, Sí. sí. A ver. Pregunta. A ver, una más difícil. ¿Cuál es tu libro favorito? No, aparte de la Biblia, ¿no? O sea, sabemos que Sí, sí. Ajá. Tengo algunos. Uno en Y- Un top particular. 3. Ajá. Bueno, tres. Un top 3 podemos sacar de ahí para leer algunos. Uno de los libros que me ha ayudado mucho es un libro que se llama La túnica del Padre. Mm. ¿Ya? Sobre dinámicas familiares sobre la vida de José. Ah, Porque yo cuando llegué, me casé, con mi esposa establecimos nuestra propia estructura. Dejamos la estructura de mi familia, la estructura de la familia de ella, o la estructura de la sociedad, y dijimos vamos a establecer nuestra estructura y a la luz de la escritura. claro. Cómo criar a los hijos, cómo vamos a reaccionar cuando haya una dificultad, qué vamos a hacer en Navidad, para dónde vamos a ir en Navidad, año nuevo. Claro. Entonces, ese libro me ayudó porque nosotros lo establecimos y después me ayudó a entenderlo. Ok. El segundo libro que me ayudó mucho es El silencio de Adán. Ah, Y el tercer libro se llama Integridad y Sabiduría. Me impactó ese libro. ok. Bueno, vamos a estar poniendo ahí en la descripción igual lo que es los títulos del libro y sus autores, así que pendientes, ¿no? Para que puedan... Bien trabajo el Podamos tener. productor. De buscarlo y ponerlo ahí en la Sí. descripción. Bien, vamos a continuar un poquito con el conversatorio, sí, ya un poquito preguntando también en cuanto a las relaciones, digamos, personales. ¿Cómo lograste tú una conexión no solo con los alumnos? Porque lo que nos compartía, ¿no? Él no es ecuatoriano, es chileno, sí. Obviamente la cultura, como ya nos había contado, ¿no? De una u otra manera pudo conllevar con el tiempo que iba trabajando, ¿no? Pero ¿cómo fue tu tiempo también? No solo hablo del pasado, ¿no? Sino también después de haber pasado el tiempo con ellos, ¿cómo fue tus relaciones personales? Tanto cómo lograste también las conexiones, ¿no? Con los alumnos, como también con el equipo, ¿no? En el cual te estabas desarrollando. Bueno, con los alumnos primero, conociéndolos, acercarme a ellos
ver cuál era la necesidad, Mm, a conversar mucho con ellos. Eh, Recuerdo tiempos en que habían alumnos que quizás se portaban mal y lo único que deseaba los directores era que se fueran. Yo decía, dame un tiempito, déjame orar, conversar, llegar a él. Mi desafío siempre fue llegar al corazón de él. Una vez escuché a alguien que dijo del corazón del Señor a mi corazón, de mi corazón al corazón del muchacho. mm, Entonces, lo que yo recibía del Señor, a transmitírselo a Él. mm, Y la bendición que había tenido yo del Señor, también transmitírsela a ellos y caminar juntos con ellos. claro. Recuerdo que mis consejerías no eran tanto en una oficina o un lugar específico, sino que de repente me tocaba ir a Quito y acompáñame. Y en el carro íbamos conversando, tomábamos un helado. Claro. Entonces lo sacaba de ese ambiente y lo llevaba a un ambiente de más amistad. Y de hecho, con muchos de mis aconsejados hasta el día de hoy, yo converso, me llaman, los llamo. Y claro, ahora me dicen, oye Renato, ahora entiendo cuando desafiabas y lo que vivimos. Eso en relación con los alumnos Mm, y con el equipo, la verdad, valorando a cada uno de ellos, sus talentos, sus dones, en otras palabras, como se dice acá, para lo que eran buenos. claro. ¿Ya? Y potenciar eso. Mm, Y una vida de comunión. De hecho, mi casa siempre estuvo abierta y no lo digo de palabras, sino que todos ustedes, mis compañeros, iban a la casa, compartíamos y entonces lo sacaba un poquito de esto de estar aquí dentro de la rutina. encerrados y lo sacaba y decía, este es nuestro hogar, pero también es nuestro corazón. Mm, Entonces, al abrir nuestro corazón, yo sentía también que había más conexión, mucho respeto, por lo tanto también me respetaban, eh, y también mucho tiempo de valorar el servicio juntos. claro. Tratamos siempre de incentivar eso, del valor de Mm, poder servir juntos al Señor. no, qué lindo. ¿Sabes? Me llama la atención algo, quizás saliéndose un poco. ¿Hubo quizás algún momento en el que quisiste rendirte de lo que estabas haciendo? Quizás algo que se salió ya del control y decías, ok, ya no quiero seguir. ¿O no? No recuerdo de alguna vez que haya querido Como Como Cuidar ya la tirar toalla. tirar de la regreso a Chile. no, a tirar la toalla porque el llamado fue muy fuerte. O sea, para mí eso fue como clave. Por más difícil que fuese, siempre querías seguir y siempre querías... Sí, de hecho, cuando yo me vine de Chile, mi papá estaba enfermo. Entonces, yo llego acá y a los 2 meses muere mi abuelita. Y yo era su mimado. Y no pude viajar. Y lloré mucho. Y ahí me di cuenta y dije, uy, mi papá está enfermo. ¿Y si él parte y no puedo ir? No puede ser eso. Entonces le oré al Señor y dice, Señor, yo sé que soy indigno de pedirte algo, pero concédeme estar cuando mi papá parta. Ah, A los 2 años de estar acá, me iba a casar. Y para casar es necesario claro. dinero. Entonces le dije a don Daniel, deme permiso de ir a Chile a trabajar 3 meses. Bueno, yo me fui a Chile a trabajar para poder casarme y no trabajé 3 meses, trabajé 2. Mm, El primer mes lo pasé cuidando a mi papá, mm, porque mi mamá estaba muy cansada, entonces cuidé a mi papá. Terminó ese mes y Dios se lo llevó. Y me concedió el estar con él cuando él partió. Y yo te digo, son cosas como que te marcan mucho porque dices, esto no lo cambio por nada. El hecho de ver la fidelidad de Dios, ¿ya? Porque no es tan evidente. claro. Uno conoce, uno sabe la fidelidad del Señor, pero verlo en esa evidencia, yo decía, no Claro. puedo rendirme, no puedo no seguir adelante, no puedo, o sea, esto no lo cambio por nada. Mm, Sí. Qué importante no entender el llamado que uno se tiene, ¿no? Cuando uno tiene la claridad, va a ser muy difícil que en algún momento lleguemos a dudar y querer tirar la toalla. Sí. Así que un gran principio, ¿no?, que nos deja este tiempo.
ya yendo casi terminando este tiempo, quisiera preguntarte, ¿no? Por decirlo así, ¿cuál sería un consejo que tú puedes compartir a los que están ahora en la actualidad estudiando o a los que también están pensando en capacitarse? Y claro, ¿no? El IBM es una de las opciones, creo, aquí en nuestro país, uno de los seminarios, ¿no? que podía también ayudar mucho en su crecimiento. Yo tuve el privilegio de nacer en un lugar cristiano y de estar toda la vida en la iglesia y de aprender mucho. Pero yo creo que el que viene a estudiar al IBM tiene un gran privilegio que no tuve yo, de no solamente que alguien te enseñe la Biblia, sino que alguien te guíe. O sea, yo tuve muchos hermanos que estuvieron al lado mío y me animaban o me desafiaban, Claro, pero tener a alguien específicamente todo el tiempo. para caminar al lado tuyo y que te esté desafiando, te esté guiando, es una gran bendición. Por lo tanto, las bendiciones trae consigo responsabilidades. Claro. Entonces, Dios aquí da un tremendo bendición de poder a corto plazo estudiar la escritura, a aprender, porque los profesores son excelentes, el material es excelente, entonces van a aprender la palabra del Señor, pero van a tener la responsabilidad después de transmitirlo, ¿ya? Y ayudar a las iglesias a que se desarrollen, crezcan, y también tomar a otros jóvenes y decirle, bueno, mira, esta fue mi experiencia y yo quiero caminar contigo también. Y este lugar es bueno, este lugar te puede ayudar. Muchos van a la universidad y se pierden en el camino. O sea, la universidad es muy bueno. O sea, estamos estudiando algo para servir al Señor incluso. Pero es un tiempo muy difícil que se pueden desviar. Y yo le aconsejaría, antes de irte a la universidad, ven un año. Claro. Ven un año y estudia la palabra, fortalece tu fe en el Señor y crece espiritualmente. Y eso no es que vas a ser inmune Claro. a la tentación, al pecado, pero te va a ayudar mucho para que puedas enfocarte en que realmente lo que estás estudiando, lo que vas a estudiar, va a ser para servir al Señor. Ya tienen un desafío, chicos. Los que están escuchando tienen que venir al IBM porque van a aprender realmente bastante. Cuestión Sí. de fe, en cuestión de aprendizajes de la Biblia, en todo. Así Y es. hablando de fe, Claro. ya para finalizar, queríamos que nos cuentes, tenemos un segmento también fijo aquí en el podcast, donde el invitado nos cuenta el momento de fe más grande que ha tenido en su vida, que más le ha marcado. Y quisiéramos que nos cuentes tu momento por fe más grande. En honor, si te diste cuenta, al nombre. El podcast se llama Por Fe, entonces Por cuéntanos fe. tu momento por fe. Uy, Hay muchos. Hay muchos. sí, hay mucho, pero mi Está bien. momento de fe fue realmente venir aquí al Ecuador. Porque yo estaba sirviendo en mi iglesia, estaba trabajando y también cuidábamos a mi papá. Entonces, cuando recibí el llamado del Señor, yo dije, no voy a mirar para atrás. Entonces, cuando le conté a mi papá se puso muy, muy contento. Qué lindo. Pero mis ancianos me decían, Renato, pero ¿cómo? Y yo llorando le decía, no voy a mirar para atrás. No voy a mirar. Entonces ellos tomaron el desafío también de estar con mi familia, apoyar a la familia, y me vine. Y me vine llorando todo el camino, pero sabiendo claramente que Dios me estaba guiando, que el Señor me estaba trayendo a este país, el cual amo mucho. Qué momento de fe. Y cómo ver cómo el Señor no te desamparó. No, En no, ningún no, aspecto. no. En lo económico. ¿Y puedo contar la otra experiencia? Claro. Adelante, La sí, otra otro más. experiencia es que estaba acostumbrado en el trabajo a nunca me faltaba el dinero en el bolsillo. Y claro, cuando vine, dije incluso voy a hacer como Eliseo. Eliseo mató los animales, puso el yugo, quemó la comida Hizo el asado y dijo, ya no tengo nada, salió. Bueno, yo Claro. me vine sin nada. Ah, Y estando acá, Dios me desafió a poder confiar en Él, porque
lo que yo recibía era una ofrenda, y entendiendo que era lo que se me podía dar, era una parte muy mínima de lo que yo ganaba. Entonces, sí lloré, pero no lloré porque me faltara algo, sino que lloré porque no sabía pedirle al Señor. Entonces ahí entendí que el dueño de todo era el Señor, y no sabía pedirle, porque siempre había tenido. Claro. Nunca le había pedido algo al Señor, entonces no sabía cómo arrodillarme y decirle, Señor, así Me que mi falta primera esto. oración fue, Señor, no sé pedirte, pero en tu gracia concédeme. Mira, tengo una experiencia que me pasó. Aquí el IBM es un cerro y hay que subir como 200 escalones. Y yo estaba a fondo abajo. Doy fe de eso. Sí, estaba al fondo abajo en mi cuarto y me arrodillé y le dije, Señor, no sé pedir, soy indigno de pedir, pero en tu nombre me voy a parar de aquí, necesito $10 para ir al doctor y voy a subir la escalera, y voy a salir y yo sé que tú me vas a dar. Sí, yo en mi ignorancia le dije así al Señor y empecé a subir y todos los muchachos, Renato, sí, hola Renato, los misioneros, Renato, hola, sí, y yo subía. Iba salí de la propiedad y salí llorando, porque nadie me dio nada y nadie me llamó, nada, y seguí caminando como 20 pasos más. Y siento un grito que me dice, Renato. Y sabes tú que literalmente me lee. Y me corrió algo eléctrico desde la cabeza hasta los pies. Me quedé así, paralizado. Y me doy vuelta y era un misionero que estaba viviendo en un segundo piso. Me dice, ven. Yo le digo, ¿qué? Ven. Me dice, no, lo que pasa es que estábamos organizando la casa y se me había perdido un sobre hace 3 meses atrás. Y lo encontré. Ya, le digo yo, y toma, me dice, toma. Y Era yo para salí, ti. lo abrí, $10. Yo le he pedido $10 al Señor. $10. Era pedir 100, a ver. Sí. Y ¿sabes qué? Por primera vez lloré de agradecimiento y dije en mi corazón, esto no lo cambio por nada. Conocer al Señor de esa forma, depender de esa forma no es fácil. Yo lloré mucho. Claro. Pero pedirle por un cepillo, pedirle por una pasta de dientes, por un jabón, por un champú y que Él te lo dé, Sí. aprendes a valorar y saber de quién es que te da. ¿Quién es el proveedor? El Señor. Una de las cosas, es interesante porque una de las cosas más desafiantes, y creo que José, tanto como yo también, hemos sido desafiados económicamente. Nuestro momento por fe se basa justamente en decir, ok, dejo quizás la parte económica y me enfoco en el Señor. Y el Señor ha sido bueno por nosotros darnos cuenta de eso y hacerlo. Y yo creo que también se une a eso y es creo que una de las cosas más desafiantes que viven las personas. Poder decir, no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? Pero voy porque confío en el Señor. Así es. Sí. Y vas y te das cuenta que el Señor proveyó incluso hasta más y dices, wow, aquí soy. No, el Señor camina delante de nosotros, abre puertas. Sí. Y eso es tan evidente que cuando lo empieza a experimentar, dice, no lo cambio, no lo cambio por nada. Y 100%. todo alumno que ha venido acá, todo alumno ha venido con necesidades. Ujú. Y después se va, ¿y cómo pagaste? Y no sé, Dios ha sido fiel. Y la palabra es, Dios ha sido fiel y Dios ha sido fiel. Y todo ha sido Por por fe. fe. Todo ha Y sido algo interesante que menciona Renato es en cuanto a eso, ¿no? No solo hablo de mi experiencia, sino también de algunos chicos que han salido, han llegado con un par de mudas de ropa y llega todo su cuarto año y llega con un equipaje grande. Dios es fiel, ¿sí? Y creo que no solo hablamos como equipo de IBM, sino más bien como cristianos, ¿no? La vida cristiana es un desafío de fe. Sí, Dios siempre nos pide que nosotros confiemos totalmente en Él, aún en especial en las necesidades cotidianas, en lo que es las necesidades físicas. Así que es un desafío muy lindo que nos deja. Y Gracias. este solo es el inicio. O sea, Claro. el IBM te da el inicio. Ujú. Yo todavía no me gradúo. O sea, Claro. seguimos en la carrera, seguimos Claro. aprendiendo, estamos en la escuela del Señor, tenemos que someternos a Él, pero es el inicio y es un inicio de mucha bendición porque te damos las herramientas para que puedas
también tú desarrollarte, crecer y ser de bendición, edificación donde estés, especialmente en la iglesia. Claro, muchas gracias a Renato por compartir este tiempo. Y bueno, no quiero pasar por alto un tema. Sé que Dios, hoy también, en la actualidad, ¿no? Dios te está también llamando a dar un paso de fe, ¿no? Y sí, Y no sé si nos cuentas cómo es eso también, porque obviamente sé que estás dependiendo del Señor y lo que tú comentabas, ¿no? El IBM es un inicio nada más de lo que es la carrera de la vida cristiana. Cuando estemos en su presencia, podemos decir ya estamos graduados. Mientras de eso, vamos a seguir con momentos de fe y todo eso. sí, Dios nos está llamando a que podamos volver a Chile a trabajar en la iglesia y también en un proyecto de la construcción de un campamento. Y claro, no ha sido fácil porque mi corazón está acá, pero el llamado del Señor hay que seguirlo y lo vamos a hacer y vamos a dar todo para que también a lo que el Señor nos llame, poder ser de bendición allá en Chile. Increíble. Así que esto es tu momento de fe también, que puedas compartir ahí en los comentarios, ¿no? Compártenos tu Ajá. momento por fe también. Sí, Queremos y leer. esto va a ser un lindo desafío. Quiero Sí. terminar dándote un presente, ¿sí? En honor a que es nuestro invitado también. Sí, queremos Esto le compartirte damos a todos los todos invitados. nuestros invitados. Oh, Es una Siempre tacita van a por tener fe. por fe para que no nos olvidemos de la fidelidad del Señor. Sí. Y también Muchas para que vamos gracias. a Para el continuar café, para el té, orando, para todo. sí, orando por este lindo tiempo también que Dios nos ha permitido tener. Así Sí. que agradecemos al Señor y también a nuestro invitado de este Gracias. tiempo. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Y gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Que el Señor les bendiga.